A Jairo, Jesucristo le dijo: tranquilo, no temas. A la viuda de Naín le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y era muy ilógica la pregunta, si usted quiere, y pudo haber sido lógica la respuesta. Era lógico para la mujer llorar porque se había muerto su único hijo. Y ella dijo: es que mi hijo ha muerto, mi único hijo. Pero Jesús no pregunta porque no supiera. Jesús pregunta porque si Él está presente, ¿sabe que nosotros podemos tener la confianza plena? ¿Sabe usted que si nosotros estamos conscientes que Él está con nosotros, que camina con nosotros, que va con nosotros, el Señor te puede decir: ¿por qué estás triste? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te preocupas? Y nosotros pudiéramos contestarle: Señor, porque pues soy humano, ¿no? Porque me afectan las cosas que pasen en mi derredor. La resurrección de Cristo es una bendición porque da paz en medio de la desesperanza. Al llegar al sepulcro, María Magdalena estaba llorando, y lloraba porque desconocía lo que había pasado. Ella ignoraba que el Salvador había resucitado y que toda esperanza había terminado. De alguna manera se había acostumbrado a seguirle y a servirle, pero habían pasado ya unos días sin el Maestro, sin el Señor. Lo peor que nos puede pasar es creer que estamos solos. Lo peor que nos puede pasar es creer o sentir que no hay esperanza. Lo peor que nos puede pasar es sentir que estamos nosotros derrotados. Lo peor que nos puede pasar es saber que no hay rumbo, que no hay dirección, que las puertas se han cerrado. Mi amado hermano, la resurrección de Cristo nos hace recuperar la esperanza. La resurrección de Cristo nos vuelve a llevar al reto, ahora sí que de volver a creerle. La resurrección de Cristo nos enseña a volver a creer en el Dios Todopoderoso. Ella tenía un grato recuerdo de lo que el Señor había hecho en su vida. Marcos 16:9, hay un relato interesante de todo esto que es importante y es bueno que nosotros lo leamos. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera, si había una mujer, una persona que podía recordar las maravillas del Señor, yo creo que era ella. Yo creo que era esta mujer que podía recordar las cosas extraordinarias que Jesús había hecho. Habiendo, dice, resucitado por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a Magdalena, de quien había echado ¿cuántos demonios? 7 demonios. Oigan, ¿usted cree que María Magdalena tenía razones para haberse sentido segura al seguir a Jesús? Yo creo que sí. Y a mí me llama mucho la atención cómo los escritores plasman o indican la personalidad de María Magdalena como una mujer pecadora, y ciertamente lo era. Pero dígame usted, ¿quién no era pecador? ¿Quién no era pecador? Si María Magdalena estuviera aquí en la iglesia en esta hora con nosotros, ¿será que pensáramos lo mismo? ¿Será que ahí llegó la pecadora? Y uno podría preguntarle: ¿por qué pecadora? ¿No sabes que el Señor, cuando aceptó a Cristo, esta mujer era una prostituta, una ramera, y el Señor, al ver al Señor, ella se empezó a retorcer y el Señor le sacó 7 demonios? Porque a veces nosotros así tildamos a las personas, ¿no? No, bien pecadorzón, bien pecadorzota. Hermanos, todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos, o sea que están hechos a un lado de la gloria de Dios. O sea, usted como yo somos igual, no somos mejores que María Magdalena. Usted y yo no somos mejores que ella. La diferencia entre ella y nosotros es que esta mujer entendió el impacto de la persona de Jesús y estaba a punto de recuperar su esperanza del Cristo vivo y del Cristo resucitado. ¿Tenía razones ella para llorar? Yo creo que sí.
la había visto morir, había visto cómo habían maltratado al maestro, habían visto cómo le habían atravesado su costado con una lanza, había visto y había escuchado quizá cuando Jesús había exclamado la última palabra: consumado es. Y en ese momento entregó el espíritu. María Magdalena dijo: ya murió. Pero ese primer día de la semana, el primer día, el domingo por la mañana, habiendo resucitado Jesús, ella venía. ¿Y sabe por qué venía a ver al maestro? Ella no venía a verlo resucitado. Acababa de pasar el día de reposo. Por eso José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús antes de las 6 de la tarde del viernes, porque para el judío, fíjense cómo eran hipócritas los judíos en esa época. Para el judío era una blasfemia, no era visto bien que estuviera un crucificado cualquiera antes de empezar el día de reposo. Allí, por lo menos allí en Jerusalén. Por esa razón, a los otros dos les rompieron las piernas, los golpearon, les rompieron las extremidades para que el dolor que ellos sintieran acelerara la muerte. Pero Jesús ya había muerto cuando ellos van y rompen las piernas de los ladrones. José de Arimatea dijo: denme el cuerpo del maestro. Lo lleva a la cueva, lo lleva al sepulcro. María Magdalena y las otras mujeres, las otras Marías, iban a ungir el cuerpo del maestro porque no había habido tiempo para ungirlo. Ellas iban con sus especias aromáticas para ungir al cuerpo. Ellas no iban para ver al Cristo resucitado. Habían caminado 3 años y medio con el Señor, ella y los discípulos. Habían visto milagros, habían visto muchas cosas. Cristo les había dicho: es necesario que yo vaya, que padezca, que esté muerto 3 días, pero al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Ellas no entendieron. ¿Cuántos de nosotros no hemos entendido la palabra de Dios como debe ser? ¿Cuántos de nosotros no hemos entendido las promesas de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos entendido lo que Dios nos ha dicho una y otra vez? La hemos oído, no la hemos entendido, menos la hemos creído, porque entre el dicho y la manifestación de la palabra, o sea, entre el dicho de Jesús y el momento del cumplimiento de la palabra de Dios, hay un calvario que hay que vivir, hay que pasar. ¿Me explico? Y usted puede decir: es que yo le creía a Dios, pero me vinieron problemas. ¿Cuántos no han dicho eso? Es que sí le creía a Dios, pero me alejé porque me vinieron tantos problemas. ¿Ha escuchado alguna vez alguna persona así decir eso? No, hombre, yo tan feliz que era. Yo he escuchado así: no, pastor, no, hombre, usted viera, cuando yo creí en Cristo, yo leí la Biblia, empecé a compartir, empecé a hacer no sé cuántas cosas. Qué bueno. Y luego vinieron pruebas. Y somos como María Magdalena y los discípulos. ¿Qué opacó en ellos la palabra de Jesús? La promesa del Señor, lo que habían visto, ¿no es cierto? Lo que habían sentido, lo que habían oído, lo que habían presenciado. ¿Qué habían presenciado? La crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo. Pero en ese momento, cuando ella va al sepulcro, estaba a punto una vez más de resucitar la esperanza y la paz de esa mujer. Ella tenía un grato recuerdo de lo que el Señor había hecho en su vida. Después de haber sido liberada, ella tuvo una motivación para vivir, el de seguir al maestro. Ella había decidido caminar con el maestro, pero ahora no solo lo habían crucificado, el sepulcro estaba vacío, estaba abierto y vacío. Eso era bueno, pero ella desconocía el contexto de la muerte y del sepulcro vacío. Ella desconocía.
No había entendido el contexto de la muerte y el sepulcro vacío. Mis amados hermanos, usted y yo tenemos algo por lo cual, algo grandioso, algo glorioso, por lo cual vivir con Dios de manera entregada, de manera agradecida, de manera que nos motive todos los días para leer la palabra, para decirle: Señor, gracias porque tú resucitaste. Cuando nuestra fe mengue, cuando su fe mengue, cuando su fe esté perdiendo impacto en su vida, cuando usted sienta que no hay esperanza, voltee a ver el proceso, el contexto de la crucifixión. Vea el sepulcro vacío y diga: mi esperanza renace, porque en quien yo he creído está vivo. Está vivo. No creemos en un Dios muerto. Yo no creo en un Dios muerto. Creo en un Dios que todo lo puede. Pero la resurrección le da paz. A esta mujer le da paz en medio de la desesperanza. Ella sabía cómo se oía su nombre en labios del Señor. Solo cuando el Señor le dice: María. ¿Se puede imaginar usted que sintió esta mujer cuando oyó el nombre con el tono de la voz del Maestro? Ella había visto a un hombre morir, a Jesús morir, al Maestro morir en la cruz. Lo había visto cómo había terminado. Pero 3 días después, ella escucha una vez más su nombre a través de los labios del Maestro. Su nombre a través de los labios de Jesús, diciéndole: María. Qué hermoso se ha de escuchar el nombre suyo en labios del Maestro, ¿no? ¿Se lo puede imaginar? Se puede imaginar que el Señor susurre su nombre con sus labios y diga: tu nombre. Qué hermoso, ¿no? ¿No debería ser el tono más agradable de voz que escuchemos? ¿No debería ser la experiencia más grata que debe quitar dolor, ansiedad, angustia, desesperanza, derrota y todo lo demás? ¿No debería ser la máxima experiencia de regocijo para nosotros? María Magdalena había perdido esperanza, pero lo primero que resucita con ella es la esperanza cuando Jesucristo le habla. Esa es la bendición que tenemos, hermanos. Saber que en quien nosotros hemos creído está vivo. Su nombre es Jesús. Saber que en quien nosotros hemos creído venció la muerte, venció el sepulcro. Y no solamente ello, venció el pecado y la condenación eterna y la clavó en la cruz, dice el apóstol Pablo en Colosenses 2. Y aún así lo exhibió públicamente, triunfando sobre todo principado y sobre toda potestad. Ese Jesús en el cual usted y yo hemos creído, un día como hoy se levantó triunfante de la muerte. La misma muerte no pudo contener al autor de la vida, porque Él es el Dios todopoderoso. Por esa razón, usted y yo debemos darle gloria a Dios. Repito, yo escuchaba tanta algarabía en estos días, tanta euforia en estos días, que me llama mucho la atención como la gente solamente 2 días a la semana, al año, se pone eufórica. Y digo, qué bueno que hacen eso, pero no solamente 2 días, debe trascender esa euforia, esa necesidad de mente de reconocer que Cristo sufrió, pero que también Cristo resucitó. Debe ser todos los días. ¿Me explico? Pero voy más allá. A veces los cristianos tenemos muy poca euforia, ¿no? A veces manifestamos pocos motivos de glorificar a Dios. Y le adoramos, le cantamos a veces por compromiso. Debería ser como más expresiva o expresivo nuestro agradecimiento a Dios todos los días. La resurrección a María Magdalena le da paz, le da seguridad en medio de la desesperanza. Ella sabía cómo se oía su nombre en labios del Señor.
Cuando ella oye y ve que es el maestro, sabe y entiende que su esperanza es renovada, que la decisión de seguirle, de servirle, había sido la correcta y que su vida seguía teniendo una razón para vivir. Renovó su esperanza en el Cristo resucitado. Renovó su esperanza en el Cristo resucitado. Hoy es un buen día como para que usted y yo digamos: Señor, yo quiero renovar mi esperanza porque tú vives, porque tú resucitaste. Yo no sé cuántas cosas en su vida hayan sido estropeadas, hayan sido lastimadas, hayan sido, yo no sé, afectadas. Yo no sé cuántas cosas en tu matrimonio, en tus relaciones estén siendo afectadas, pero déjame decirte algo. Ese Cristo resucitado quiere darle el toque a tu vida, quiere darle el toque a tu matrimonio, quiere darle el toque a tu existencia, a lo que tú haces, a tu negocio, a lo que tú te dedicas, a eso que tú crees que está muriendo. Dile: Señor, el Señor, pon tu mano poderosa, viva y eficaz sobre esto. Créeme, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. María Magdalena sentía que su esperanza estaba muerta, pero cuando escuchó la voz de Jesús, su esperanza se renovó. Tú y yo podemos aprender en que la resurrección de Cristo, podemos encontrar fe y esperanza, ya que este acto glorioso nos da la oportunidad de creer una vez más en aquel que venció y derrotó al imperio de la muerte, Jesucristo. Su resurrección nos da la esperanza de que sí se puede seguir adelante. Una segunda cosa: su resurrección como una bendición nos da paz en medio del temor. Nos da paz en medio del temor. ¿Por qué menciono esto? Porque versículos 19 al 23 de Juan, estamos en Juan, dice versículos 19 al 23: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a la puerta cerradas por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó y les dijo, ¿qué cosa les dijo? La paz sea con ustedes. Pero ¿cómo estaban los discípulos? ¿Dónde estaban? ¿Qué tenían? Tenían temor, estaban en un cuarto y estaban encerrados por temor. Hermanos, la resurrección de Cristo echa fuera todo temor. Sí. Los discípulos sabían que Cristo había resucitado. Ese primer día de la semana, ellos no creían. Vienen las mujeres y le dicen a Pedro, a Juan y a los demás, Cristo ha resucitado, el maestro ha resucitado. Ellos dijeron, no. Hasta que ellos corrieron y vieron, confirmaron la resurrección de Cristo. Ok, ya la confirmaron. Aún así, ellos se encierran. Usted puede pensar muchas veces, decir, ok, hermano, mire, yo ya creí en Dios, ya creí en Cristo, pero sigo teniendo miedo, temor. ¿Temor a qué? Y muchos tienen sus temores, ¿no? Diferentes los unos de los otros. Temor a que se le termine el dinero. Dicen, y es que si se me acaba el dinero, ¿qué va a pasar? Si me corren del trabajo, ¿qué va a pasar? Si no sé cuántas cosas, ¿qué va a pasar? Y se empiezan a armar toda una novela de desgracia y de desdicha. Déjame decirte que el Señor está contigo y el Señor te dice, he resucitado y estoy contigo. ¿Me explico? Los discípulos estaban encerrados. La muerte de Cristo provoca en los discípulos temor.
temor a que los encarcelaran o los mataran. Pero es allí donde Cristo, el Cristo resucitado, vuelve a hacer acto de presencia y les dice algo interesante. El Señor había dicho, lógicamente, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Por algo Jesús les dijo eso antes. Ahora Cristo está resucitado. Era algo que los discípulos debían aprender. Se muestra a ellos con poder sobrenatural. Fíjense bien, el Cristo resucitado empieza a manifestar, o mejor dicho, continúa manifestándose de manera sobrenatural. ¿Cómo habían conocido ellos a Jesús? ¿Qué habían visto ellos durante los 3 años y medio los discípulos en la persona de Jesús? ¿Qué habían visto? ¿Habían visto a un Jesús común? ¿Habían visto a un Jesús atemorizado? ¿Habían visto alguna vez a Jesús angustiado? ¿Habían visto al Señor Jesús derrotado? ¿Habían visto al Señor Jesús limitado? No. La única vez que el Señor mostró dolor fue en el huerto del Getsemaní, y amor por Lázaro cuando lloró. Pero en el huerto de Getsemaní el Señor dijo: mi alma está angustiada, está triste, va a doler esto. Pero temeroso nunca, limitado menos. El Señor Jesús caminó sobre el mar, sobre la tempestad. El Señor Jesús se atrevió a multiplicar unos peces, unos panes. El Señor Jesús le dijo a la hija de Jairo y a muchos más que resucitó: levántate. A otros les dijo: camina. A otros les devolvió la vista e hizo muchos milagros. Déjenme decirles que ese Cristo a quien ellos habían visto morir había resucitado y estaba de vuelta, manifestándose con poder sobrenatural a los discípulos. Ese mismo Jesús, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Ese Cristo en el cual usted y yo hemos creído es el mismo Cristo que hace más de 2000 años se levantó triunfante de la cruz del Calvario. Ese mismo Cristo que hace más de 2000 años resucitó es el mismo Cristo que está entre nosotros hoy y vive y vivirá por los siglos de los siglos. Amén, mis amados hermanos. Yo le quiero dejar esto en su corazón hoy. Dígale al Señor: Señor, gracias porque resucitaste, y tengo motivos para darte gracias. Su presencia da gozo en medio de las circunstancias. Ellos pudieron experimentar gozo al ver al Maestro resucitado. Las marcas de los clavos provocan en ellos seguridad, gozo, confianza y paz. El Señor una vez más vuelve a reivindicar, ¿sabe quiénes? A los que habían creído en Él, a los que tenían unos días que estaban desanimados y tristes. Ahora el Señor le dice: ¿saben qué? Aquí estoy una vez de vuelta con ustedes. Aquí la cuestión es: ¿quieres que camine contigo? Yo creo que los discípulos dijeron: sí, Señor. Mi amado hermano, mi amada hermana, vivimos tiempos difíciles, en serio, tiempos de manera extraños. Las manifestaciones en el cielo se están dando a cada vez más. En esta semana que pasó tuvimos una luna rosa y una roja. ¿Se percataron de eso? ¿Saben qué dice la Biblia? Que en los posteros tiempos, antes de la venida del Señor, la luna se tornaría como en sangre. Ahí está. Científicamente pueden decirle: pero es que la luz del sol le dio en tal ángulo a la luna, será el sereno, ¿no? La Biblia dice que la luna se convertiría, y se convirtió en ese color. ¿Qué te está diciendo el Señor? Mira, mi venida está próxima. Hoy en la mañana, no me acuerdo el nombre de la ciudad, hubo un atentado. Y ahí están registrando más de 200 muertos y más de 450 heridos. Y algunos de ellos en unas iglesias. Impresionante, ¿no? Dice la Biblia que en los posteros tiempos, antes de la venida del Señor, el amor de muchos se enfriaría. Se iba a quitar, iba a desaparecérseles el amor. Pero el Señor dice: oigan, resucité para que ustedes tengan vida. Preparémonos, porque ese Cristo que resucitó un día vendrá por su iglesia. Quiero terminar con lo siguiente: la resurrección los incorpora al ministerio del reino una vez más. Pero hay otra cuestión: su resurrección da paz en medio de la duda.
La resurrección da paz en medio de la duda, y termino con ello. La resurrección da paz en la desesperanza. La resurrección da paz en medio del temor. Y la resurrección da paz en medio de la duda. ¿En qué momentos dudamos nosotros? En los momentos cuando las cosas no van como nosotros esperamos, ¿no es cierto? Empezamos a dudar. Cuando el trabajo no va como queremos. Cuando los hijos no se comportan como nosotros no queremos. Cuando los problemas en el matrimonio pareciera ser que nos rebasan. Cuando los problemas de manera personal están rebasando nuestras capacidades emocionales, etcétera. Y empezamos a dudar. Y mucha gente dice: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde está mi credo? ¿Y dónde está mi fe? Etcétera, etcétera. Déjame decirte que tu fe va a estar donde tú quieras que esté. Pero si la pones en el Señor, está segura. Si la pones en Dios, es triunfante. Si la pones en Dios, es productiva. Si la pones en Dios, la llevas de ganar. Porque nuestro Dios, nuestro Cristo, es un vencedor. Porque nuestro Cristo es un victorioso. Porque como Él no hay dos. Porque como Él no hay nadie. Porque Él, mis amados hermanos, es al que Pablo lo describe como al que Dios exaltó hasta lo sumo y lo levantó hasta lo más alto, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Jesús en el cual usted y yo hemos creído. Ese es el Señor que nos da esperanzas. Ese es el Señor que en medio de la dificultad, en medio del cansancio, en medio de la derrota, en medio de todo aquello que sea adverso a su vida, sea físico, sea emocional, sea espiritual, es el que se levanta triunfante, porque es el Cristo vivo y el Cristo resucitado. En Él usted y yo hemos creído. ¿Me explico? Por esa razón, mi amado hermano, te invito para que tú le des gloria a Dios. Te invito para que tú que nos estás escuchando le puedas dar gloria al Dios Todopoderoso. La resurrección es una bendición, porque te quita la desesperanza, te quita el temor, pero también te quita la duda. ¿Y por qué menciono esto? Termino. Dice la Biblia, versículo 24: Tomás, al que apodaban el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjense bien, no creeré. Hay gente que dice: hasta que yo no vea, no voy a creer en eso. ¿No es cierto? ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar? Lo peor que le puede pasar al hombre es cerrarse al poder de Dios. Como iglesia, Dios nos está metiendo, si no a la fuerza, pero a empujoncitos, a creerle a Dios. Sí. Y Tomás dijo: Señor, compañeros, yo no puedo creer hasta que vea a Jesús con las manos, con hoyos, sus pies con hoyos y su costado. No puedo creer. ¿Sabe usted que la resurrección debe provocar fe? ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de que asistas al culto? No, por medio de la fe. Hebreos dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dijo Tomás? Si no veo, no voy a creer.
Pero vino el momento en el cual Jesucristo se le apareció. Al resucitar, Cristo no solo da esperanza y quita el temor, también contrarresta la duda. Nadie puede caminar con Dios sin esperanza, con temor o duda. En estas tres apariciones, Cristo confronta a sus discípulos de manera impresionante. Al resucitar, Cristo nos da la bendición de obtener paz en medio de la desesperanza, del temor y la duda. La iglesia debe caminar erguida en este mundo, confiando en el Cristo vivo y resucitado, el Cristo glorificado, el que da seguridad, valor y confianza. Aun cuando ha habido evidencia de su poder, hay quienes dudan. Tomás dudó. Pero hay algo impresionante. El corazón de Tomás se inquieta y revela duda. La duda roba la paz, quita la quietud, provoca estancamiento. Su duda cambia cuando Cristo irrumpe su temor. Y el Señor le dice: a ver, Tomás, ven, aquí estoy, mírame, toca mis manos. Termino con esto, pero quiero que usted se imagine ese evento. Es el Cristo vivo y resucitado. Es el Cristo que venció, que quitó la desesperanza de María Magdalena, que quitó el temor de los discípulos, que quita la duda de Tomás. Yo no sé cómo vengas tú en esta hora. Tal vez pasaste la semana con desesperanza, con desesperación. Quizá pasaste la semana con angustia. Quizá pasaste la semana con problemas. Quizá pasaste la semana con debilidad emocional, espiritual, conflictuada en tu familia. Yo no sé cómo pasaste, pero hoy te digo algo. El Cristo vivo y resucitado te dice: mujer, no llores. Varón, no llores. He resucitado. Ese Cristo vivo hoy quiere darte una palabra de esperanza. Ese Cristo que le dijo a los discípulos: no teman, tranquilos, yo soy. A mí me impresiona cómo el Señor nos debe llevar a creerle a Él hasta las últimas consecuencias. El sábado falleció uno de los hombres. Sábado, ¿verdad? El viernes. Uno de los hombres que me inspiró a mí hasta en el último momento, Julio Melgar. En medio del dolor, en medio de su lucha contra el cáncer, le ponían una cámara y este cuate empezaba a predicar, ¿no? Cualquiera pudo ponerse a llorar. Sí. Pero este predicaba. Eso es tener fe. ¿Me explico? Y hace unos días, estos días que se supo de su muerte, yo pensé en lo siguiente: pocos como él han cultivado su fe y su confianza en Dios sin renegar hasta el último momento. Eso es fe. Adorar a Dios en medio del dolor, adorar a Dios en medio de la desesperanza aparente. Pero era su corta edad. Terminó la carrera, peleó la buena batalla, guardó su fe. Por lo demás, Dios le preparó la corona de la vida. A ese límite de fe Dios quiere llevarnos, no de duda. Yo le repito: ¿cómo pasó usted de la semana? Pero Dios quiere bendecirle a usted. Cristo resucitó, y porque Él vive, nosotros también viviremos por la eternidad. Póngase de pie, oramos y le damos gracias a Dios. Oramos. Señor Jesús, gracias.
En esta hora, Padre, te pido, Señor, que tú nos bendigas. Bendice a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te ruego, Padre, que tú seas en nuestras vidas, que tú seas, Señor, con nuestras familias, con nuestros hijos. Gracias, Padre, porque un día tú te levantaste triunfante de la cruz del Calvario. Un día, Señor, tú te levantaste, Padre, para darnos vida, y venciste la muerte para comprarnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque con tu resurrección nos has dado bendición, nos has devuelto la esperanza, has apartado de nosotros el temor, Señor, y la duda. Y Padre, ayúdanos a quererte más todos los días de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Te alabo y te exalto, Señor.